El constructivismo y sus representantes. En este video hablaremos rápidamente sobre el constructivismo y los que yo consideré más importantes en esta materia. Así que sin más, comencemos con este video. El constructivismo es un modelo que indica que el conocimiento se desarrolla en base a las construcciones que tiene un individuo sobre lo que le rodea, basado en esquemas mentales previos que tiene, es decir, basado en un conocimiento que ya tiene, que ya tuvo. El método pedagógico del constructivismo privilegia la necesidad de darle herramientas al alumno para que éste pueda construir sus propios procedimientos y pueda resolver ciertas problemáticas. Esto implica que sus ideas se vean modificadas y que aprenda conforme a su experiencia. Y esta misma también va cambiando. El objetivo es que los alumnos sean protagonistas del aprendizaje y que no solamente sean receptores de la educación, es decir, que no solamente sean espectadores. Los alumnos deben de generar nuevos conocimientos a partir de las enseñanzas anteriores, teniendo un aprendizaje activo. El docente se ve más bien como una guía, un mediador entre el aprendizaje y el estudiante, desarrollando ciertas habilidades necesarias para que estos se desenvuelvan en este mundo en el que vivimos. Por su parte, el estudiante tiene como objetivo interactuar con otros para comprender su realidad. Construye algunas hipótesis y de alguna manera trata de verificarlas. Si se llega a equivocar, pues las revisa y las trata de ajustar porque se da cuenta que es insuficiente para llegar a tener ese conocimiento. Todo esto basado en una realidad lógica. Por ende, el constructivismo mantiene que todo conocimiento es un proceso mental del individuo, que se forma de cierta manera interna, pero que está relacionada con el entorno que lo envuelve. Por lo cual, el constructivismo, basándonos en todo lo que hemos dicho, es el que dice que el estudiante construye nuevos conceptos basados en los anteriores, después recopila información de un tema que le interese, hace su propia concepción y forma un nuevo concepto. Por ende, reestructura sus conocimientos y a su vez crea otro conocimiento de lo aprendido. Sí, suena un poco rebuscado, pero a grandes términos así es. Así que hablaremos rápidamente de los representantes del constructivismo. Piaget fue un psicólogo suizo que se interesó por el desarrollo intelectual infantil. Creía firmemente que la interacción con los objetos y la experiencia de los niños relacionándose con las personas tenían un impacto en su proceso de aprendizaje y obviamente también en su cuestión intelectual. Para Piaget, el niño no era un sujeto que solamente acumulaba conocimientos y que no solamente esto era en base a los estímulos con los cuales tenía contacto. Es decir, para Piaget prácticamente el niño no estaba condicionado, sino que el niño tenía un conocimiento previo, un conocimiento interno, que por ende interactuaba ese conocimiento con lo que ya existía en el entorno del niño. Este conocimiento nuevo lo adoptaba el niño para poder entenderlo y por ende generaba otros conocimientos. Esto quiere decir que Piaget tenía en mente que los niños construían sus nuevos aprendizajes, pero esto dependía de la etapa de maduración en la que se encontraban. Piaget decía que los niños tenían sus propias concepciones y aspectos individuales, y que eran modificados o desequilibrados por perturbaciones ajenas o exteriores, y que el propio niño utilizaba este término de la equilibración para compensar y tener nuevamente ese equilibrio. Para pronto, según Piaget, el entorno influye en los niños, y es por eso que este autor creó las etapas de desarrollo cognitivo, que lógicamente ya sabemos que la sensomotora es donde los estímulos están para crear nuevos aprendizajes.
la preoperacional, donde ya tienen sus propios conceptos, pero de una manera un tanto intuitiva, aunque ya utilizan el juego. El de operaciones concretas, donde ya tienen ciertos problemas cotidianos, pero lo resuelven a través de la seriación y clasificación. Y el de operaciones formales, donde las problemáticas se resuelven con el pensamiento abstracto. Con estas etapas, Piaget quiere decir que el conocimiento se genera a través de la interacción, pero ya tiene una preconceptualización el niño antes de interactuar. La visión de Vygotsky pues tiene ciertas similitudes en un inicio con Piaget, aunque después veremos que no tanto. Y es que él también consideraba que estos conocimientos o el nuevo conocimiento se daba a través de la interacción social y cultural. Consideraba que el sujeto era un ser eminentemente social y al conocimiento como el producto social. Creía que los procesos psicológicos superiores como el lenguaje, la comunicación, el razonamiento, entre muchos más, se adquirían primero en un contexto social. Luego se internalizaban, pero después esto se transformaba, ya que esto mismo era el producto del uso de un determinado comportamiento en un contexto social. De acuerdo a Vygotsky, una acción interpersonal pasa a ser una intrapersonal. Por ejemplo, cuando un niño quiere agarrar una pelota, pues estira su manita. Él solamente quiere agarrar la pelota, pero no la alcanza. La madre ve esta acción y piensa que el niño, además de querer agarrar la pelota, pues quiere señalarla. Así que el niño no sabía qué era señalar, por ende, cuando la madre insiste en este comportamiento, el niño traduce entonces que estirar la mano también significa algo más. Y ahora para él también significa señalar. Y todo esto se dio a través de la interacción social. Él no conocía que ese conocimiento existía, pero una vez que se dio cuenta lo aplicó y lo adoptó. Otro concepto importante para Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, que es el nivel de desarrollo que se alcanza cuando los niños se desarrollan en el comportamiento social. En pocas palabras, es la distancia que tiene el niño de las cosas que puede hacer solo y las cosas que puede hacer con ayuda. Ya dentro del sistema educativo, que es lo que prácticamente nos interesa, pues tenemos que ver que en pocas palabras la función del docente es mediar para que el estudiante llegue al aprendizaje. El estudiante se encuentra en esa zona de desarrollo próximo, pero tiene una zona de desarrollo potencial, que es decir, hasta donde puede llegar ese alumno. Por lo cual el docente sirve de ayuda entre estas dos partes, es decir, sirve en este proceso de andamiaje, mediando entre la tarea y el niño. Los niños, en pocas palabras, aprenden del medio que los rodea social y culturalmente, lógicamente enfocándose en las cosas que no conoce el niño. La enseñanza va a depender de lo que envuelve a ese niño. Y el modelo de Vygotsky pone un énfasis en este rol activo del maestro, mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan naturalmente y que van en distintas direcciones para tener ese descubrimiento de conocimiento. Y como dijimos al principio, aunque de cierta manera también menciona a Vygotsky que ese conocimiento no aparece por arte de magia, pues diferencia con Piaget, ya que el contexto social es el que estructura los significados y no tanto como decía Piaget, que era la parte cognitiva la que ya tenía esos significados. Por último, pero no menos importante, está David Ausubel. Ausubel desarrolló el aprendizaje significativo, que fue fundamental para el constructivismo moderno. Defiende que el aprendizaje es un concepto cognitivo complejo, más que algo memorístico, es decir, algo de memoria. Para él, aprender no era memorizar los datos, sino darle sentido a eso que se había aprendido y por ende relacionarlo con el entorno. Las teorías y métodos educativos, según Ausubel, deben de estar relacionados con las actividades que se llevan en el aula, y se deben de tener en cuenta los conocimientos previos del alumno y que estos sean base para generar nuevos. La principal aportación de Ausubel en el constructivismo es que se tenía que tener un modelo de enseñanza por exposición, promover más el aprendizaje significativo que el aprendizaje por memoria.
Y es que, como mencionamos, con este aprendizaje existe una modificación del conocimiento que ya se tiene. Y con este nuevo conocimiento existe una especie de sinergia, no simplemente una asociación. El docente en este tipo de aprendizaje debe de tomar en cuenta los conocimientos del alumno, por ende también organizar el material de enseñanza que sea jerárquico y considerar la motivación para que este alumno se interese en algún tema y por ende este pueda aprender. Además de esto, el aprendizaje significativo ayuda en muchas cosas, como por ejemplo la retención a largo plazo, utilizando la memoria a largo plazo, valga la redundancia. Por ende, facilita los nuevos conocimientos y tiene un enfoque un tanto personal, ya que depende de los conocimientos previos del estudiante. Y además también es activo, ya que dependiendo de las actividades que se llevan a cabo, pues es el conocimiento que se va a obtener. Ausubel creía que el aprendizaje era por recepción, pero que podía progresar deductivamente de lo general a lo particular. Y ponía o contraponía más bien el aprendizaje de recepción contra el de descubrimiento. Y es que de recepción pues es cuando te transmiten prácticamente los conocimientos de cierta manera habitual. Y el de descubrimiento te dan una parte de ese conocimiento, pero no te dan la parte principal. Por lo cual tú como alumno tienes que descubrir todo eso. Y también de cierta manera él mencionaba que el aprendizaje memorístico era por repetición y para él no era tan funcional. Así que siempre le daba mucho más énfasis al aprendizaje significativo, que ya hablamos de qué se trata. Así que prácticamente igual que Piaget y Vygotsky, el conocimiento es algo que se trae, o al menos ciertos conocimientos, que van a tener una interacción o modificación con los nuevos conocimientos y se van a crear otros conocimientos. Y bueno, esto es todo lo que podemos hablar sobre el constructivismo. Sin más, hasta luego.